Querido, en esta mañana quiero presentarle, tengo el privilegio hoy de tener a mi sobrino Jonathan de Lorenzo con mi sobrina Isabel y mis sobrinos nietos. Entonces para mí es un privilegio hoy tenerles aquí y es el sobrino mayor, es una bendición. Ellos están sirviendo al Señor en Victoria, en el País Vasco, y entonces están visitando estos días aquí. Y también sobre sus corazones hay proyectos de una expansión en cuanto al ministerio de ellos y todo lo demás. Así que cuando usted los ve ahora, hoy los reconoce, hoy los conoce y va a estar orando por ellos. El grupo de intercesión ya está orando por ellos, pero ustedes van a estar orando por ellos. Se los pido ahí y ya les estaré contando y después ya como Dios les estará guiando sus vidas. Pero tomen esa carga de estar orando por ellos y bendecirles también. Y quisiera yo que Isabel pueda ser por acá y esté saludando a la iglesia. Y si quieren presentar a los niños y todo lo demás, con gusto. Claro que sí, porque son parte de la familia. Y aquí está Lucas, Yone, pero bueno, ya la mamá se encarga. Hola, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí compartiendo. La tía nos había estado contando mucho las bendiciones del nuevo local y ahora hemos podido por fin verlo con nuestros ojos. Pues os presento a Yone, tiene 10 años y en enero va a hacer 11, y a Lucas, que tiene 7 años y en enero va a hacer los 8 años. Estamos ahora en el País Vasco. El nombre del barco tenía traducción. Que cuando lo hemos... ¿qué es? Pues Alaya era, en vez de Alay, era Alaya y era felicidad. Sí, algo así como lo más contento me ha dicho. Dice, no, contento, felicidad, todo. Entonces, bueno, como cuando uno escucha algo de su tierra parece como que hay. Pues nada, quiero de verdad desearles lo mejor para este nuevo año que comienza, y me gustaría dejaros un versículo que está en Apocalipsis 21, que dice: y oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Os animo a que este año, cuando estéis leyendo la Biblia, este mismo versículo se repite desde Génesis hasta ahora Apocalipsis, y ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos su pueblo, que nos comportemos como su pueblo y que Él sea nuestro Dios, el primero en nuestras vidas, que teniendo todo el señorío de todo lo que hacemos, y así tendremos prosperidad, llegaremos al cielo, le veremos cara a cara y disfrutaremos toda nuestra estancia aquí. Que el Señor os bendiga mucho. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Gracias, Isa. Amén, gracias, Isabel. Amén, muy bien. Esta mañana también quiero presentarles a Jonathan, también que el pastor Jonathan puede estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor con libertad. Amén, amén. Dios te bendiga, muy bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, pastora, Iglesia, Fuente Divina, por acogernos tan bien. Por acogernos tan bien cuando entramos, desde que entramos por la puerta. Sentimos cómo el Señor nos... ¿Sabes cómo es la familia? La familia de la fe es una familia especial. Se diferencia a las asociaciones gastronómicas, partidos políticos, porque es una relación mucho más cercana. Dios nos une de una manera especial. Incluso ayer que salimos a dar un paseo y nos encontramos a la hermana Ilsa en el centro. Y cuando la fuimos a saludar, ¡qué alegría! Un vínculo sentimos. Casi hacemos una reunión ayer en el Corte Inglés. Fue algo muy bonito y no tenéis que perderlo, tenéis un espíritu muy agradable, muy hermoso, tenéis que cuidarlo, que atesorarlo. Hay iglesias en las que uno entra a veces y se siente extraño, dice, ¿pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Pero cuando uno viene a estos lugares y se siente a gusto con personas... Yo hacía tiempo que no estaba en un lugar con tantas personas guapas juntas. No sé si será amor de hermano, amor de hermano en la fe, pero qué alegría ver tantas caras bonitas, tanta gente hermosa. Que el Señor os bendiga mucho.
Cuando estaba preparando para compartir con vosotros en esta mañana, aprovechando que es el último culto del año, digo, Señor, ¿qué quieres para la Iglesia Fuente Divina? ¿Qué quieres para mí también? Y yo en esta mañana traigo una palabra de esperanza, una palabra de ánimo de parte del Señor, pero también una palabra de desafío para cada uno de vosotros. Y espero ser de bendición, ¿eh? Bueno, os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Reyes. El primer libro de Reyes. Fijaros una cosa, antes de ir al pasaje, me gustaría poneros en antecedente, porque el tiempo que vivía el pueblo de Israel en ese momento es parecido al que vivimos nosotros ahora, que como iglesia del Señor nos toca vivir. El pueblo de Israel vivía un tiempo de idolatría, un tiempo de crisis política, de identidad espiritual, crisis espiritual tremenda. Lo único que se salvaba era la parte económica. Estaban bien económicamente. El pueblo de Israel en ese momento estaba contando con las bendiciones de Dios y no había una crisis económica. Sin embargo, en todas las demás áreas de la vida social, espiritual, del pueblo de Israel, estaban en decadencia, cada vez peor, cada vez más alejados de Dios. Y entonces Dios dice, voy a tocarles en el área que todavía tienen fuerza, el área económica. Y Dios levanta al profeta Elías. Seguramente muchos de vosotros conocéis la historia. Cómo el profeta Elías va al rey Acab y le dice, rey Acab, no va a llover sobre la tierra hasta que no lo diga yo con mi palabra, y va a haber sequía, las puertas de los cielos se van a cerrar y va a venir decadencia económica sobre el pueblo de Israel. Y esa sequía duró 3 años. Y cuando hay sequía, sobre todo en la tierra, en Oriente Medio, en Israel, eso es un caos total, porque ahí no crece nada, no crece nada. Aquí en Galicia tenemos la suerte, el privilegio de decir, si no llueve un año y medio, 2 años, aún podemos vivir del rédito anterior, de los embalses. Allí no. Allí fue una crisis económica total, brutal, traída por Dios, para que el pueblo pueda volverse al Señor. Y eso es lo que sucede al final. Pero yo me quiero centrar en un momento de este periodo de 3 años que pasan de sequías, de crisis espiritual, crisis económica, crisis social, crisis política. Y es cuando el Señor llama a Elías, porque el profeta Elías, después de enfrentarse acá, él tiene que salir corriendo, huyendo, porque el rey Acab lo quiere matar. Entonces él sale huyendo, escuchando la voz de Dios que le dice, Elías, ve al arroyo de Kerit, pequeño arroyo, dice, ahí vas a beber agua, y yo le he dado orden, he mandado a unos cuervos que te van a traer comida por la mañana y comida por la tarde. Y los cuervos le traían la comida, dice la palabra del Señor, luego lo podéis leer en el capítulo 16, capítulo 17 de Primera de Reyes. Por la mañana le traían carne y pan, y por la tarde le traían carne y pan al profeta. Elías era un poquito argentino, era carnívoro, le gustaba la carne al profeta. Quiero hacer un inciso aquí, hermanos, hermanas. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios va a hacer lo necesario para que nosotros estemos bien. Cosas que vosotros no vais a entender, como testimonios que hemos oído de encontrarse dinero debajo de un coche, de un vehículo. Hermanos que estamos escuchando en estos momentos de crisis tremenda, Dios los está bendiciendo de manera que no esperaban. Dios va a hacer lo necesario, incluso locuras para nosotros. Va a ser para que nosotros podamos disfrutar el amor, la bendición de Dios. No temáis en este 2013 que comienza. Iglesia Fuente Divina, Dios está en control de todo. Quizás nosotros no lo vemos,
pero Él ya ha dado orden a sus cuervos para que nos bendigan y nos prosperen. Amén. Bueno, pero ¿qué pasa? El profeta se encuentra con una situación difícil y es que el arroyo en el que él bebía el agua se seca también. Eso nos dice que los cristianos no somos extraterrestres, estamos dentro de la obra de Dios, del mover de Dios, pero Dios nos cuida. Y en ese momento en que se seca el arroyo es donde empezamos la historia nosotros, donde vamos a comenzar y a ponernos en la piel de un personaje que va a salir un poquito más adelante. Yo os invito a que podamos leer primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8 del libro de Reyes. Dice así la palabra del Señor: vino luego a él palabra del Señor, palabra de Jehová, diciendo: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vino la palabra del Señor al profeta Elías y le dice: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sidón está en Siria, al lado, es un país el limítrofe con Israel, a unos 160 kilómetros más o menos. Y Elías tenía muchos defectos, pero tenía una virtud que superaba los defectos, y es que él, cuando escuchaba la voz de Dios, obedecía. Amén. Y hay algo importante también. Fijaros, acabamos de leer, dice: yo he dado orden. He dado orden. A lo largo de las Escrituras, de la historia de la humanidad, vemos a Dios dando órdenes. Y cuando hablo de dar órdenes, no estoy diciendo que Dios obliga, impone. Dios está lanzando llamados a los hombres y a las mujeres para poder sustentar al pueblo de Dios. En este momento, Elías necesitaba a alguien que sustente su ministerio. Sustentar es dar cobijo, ayudar, proporcionar alimentos, proporcionar todo aquello que una persona, una familia, un pueblo pueda necesitar. Dios, a lo largo de la historia, podemos leer todo el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, ha llamado incluso familias para sustentar todo un pueblo. O un hombre, como en el caso también de Elías, que sustentaba, cuidaba de 7000 profetas, hombres que estaban celosamente siguiendo a Dios, y él los tenía en cuevas, cuidados, con alimentos, con agua. Dios se ha encargado de lanzar llamamientos, llamados a hombres y mujeres. Dios había dado orden a una viuda. ¿Y qué hace Elías? Elías se levanta de donde está, de Querit, y comienza a caminar esos 160 kilómetros que lo separaban a su destino. Imaginaros, ahora tenemos autobuses, tenemos tren, tenemos avión, coche, moto. En aquel entonces no, aquí iba caminando, ¿verdad? ¿Y cómo iría caminando Elías? Iría cantando: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y también estaría orando: gracias, Señor, porque tú cuidas de mí. Porque en los momentos de dificultad, de desánimo, en los momentos de escasez, tú te preocupas por mí. Tú has enviado los cuervos. Tú también, Señor, vas a abrir caminos en medio de este horizonte tan cerrado que hay. Tú me vas a bendecir, tú me vas a cuidar, Señor. Y también iría pensando: Señor, que la viuda, que tú le has dado orden a una viuda que me va a cuidar, a ver si se ha muerto el presidente de la banca de Siria. El banco de Siria, se ha muerto el presidente y la viuda me va a sustentar. O tal vez la duquesa de Siria, ¿no? Que tiene dinero, y iría pensando en sus cosas hasta que llega a la ciudad. Llega a la ciudad y él está mirando un poquito la situación. Tal vez él pensaba una viuda con muchos collares,
pendientes de oro, una mujer pudiente. Tal vez sería el instrumento que Dios ha usado o usaría para bendecirlo. Y él se queda en la puerta de la ciudad, en Sarepta, mirando un poquito. Y aquí viene la segunda parte, os invito a que lo podamos leer. Fijaros, dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un vaso de agua, un poco de agua en un vaso. Fijaros una cosa, quiero hacer aquí una apreciación. Porque cuando Elías ve a la mujer, yo creo que él siente en su espíritu, o siente la voz de Dios que le dice: Elías, esta es la Biblia. Y cuando Elías la ve, dice: pero Señor, esta, si está peor que yo. Señor, si tuviese una moneda en el bolsillo se la daba, ¿sí? Me da pena, pobrecita. ¿Conocéis la expresión? Es muy española, que dice: desvestir a un santo para vestir a otro. Señor, si ella me da de comida a mí, se muere ella. Esto no puede ser. Y esta fue la lucha que tuvo el profeta. Tal es así que, fijaros, cuando él la ve y la saluda, le dice: por favor, tráeme un vasito de agua. Esa no era la palabra que Dios le había dado al profeta. Esto nos enseña algo también a hombres y mujeres que estamos en una posición de servicio, de ministerio. A veces nos cuesta pedirle a la gente que haga algo porque no vemos el trasfondo espiritual, lo vemos desde la perspectiva de Dios. Y nosotros decimos: pero ¿cómo le voy a pedir a esta hermanita, a este hermanito que haga esto? Si pobre, no tiene los recursos, no tiene la capacidad para poder hacerlo. Sin embargo, cuando tenemos una palabra de Dios, cuando tenemos un llamado de Dios, es mucho más fácil. No nos cuesta pedir, no nos cuesta exigir un servicio, una entrega, una mayor disponibilidad, cuando es una palabra de Dios, claro. Y lo veremos un poquito más adelante. Y al profeta le cuesta tomar la iniciativa y le dice: tráeme un vasito de agua. Y dice que esta mujer, ¿qué hace? Va a buscar el agua. Pero en ese transcurso, en esos segundos en que esta viuda se va a buscar agua, él cobra valor y le dice: mira, vamos a leerlo, dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vuelve a llamar y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí el profeta de Dios le abre un panorama nuevo a esa viuda. Esa viuda, que era totalmente ignorante de los propósitos que Dios tenía para ella, que ignoraba por completo las bendiciones que Dios tenía para ella, de repente escucha la voz de Dios y mira lo que sucede. Dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, 2 maderas, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta era la perspectiva de vida que tenía esta viuda. ¿Cuánto puede vivir una viuda, una mujer y un niño sin comer? Unos días. Algunos aguantaríamos un poquito más. Pero una mujer como la viuda, que ya arrastraba una situación muy difícil, poquitos días. Y ante la voz del profeta, que le dice: prepárame, tráeme un poquito de pan en tu mano, ella es sincera y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo.
tengo. Dios es testigo, siervo de Dios, de que no tengo para darte. No tengo. Le plantea su situación. Le dice, mira, esta es la situación que tengo. Estos son los recursos con los que cuento. 0. No tengo más. Y yo quiero hacer aquí un inciso, quiero extrapolarlo, llevarlo a nuestra vida de iglesia, individual, personal también. Porque muchas veces tenemos el llamado de Dios o escuchamos la voz de Dios que nos pide algo y nosotros ponemos excusas. Ponemos excusas. No hacemos lo que hizo la viuda, que presentamos nuestra situación de una manera imparcial, de una manera segura, decir, mira Señor, tú sabes que a mí me encantaría hacer esto, pero no reúno las cualidades, no reúno los requisitos, no tengo los argumentos para poder hacer lo que me pides. Muchas veces lo que nosotros hacemos es simplemente poner excusas a Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice, tienes que buscarme un poco más, hijo, nosotros ¿qué decimos? Pero Señor, no tengo tiempo, no tengo fuerzas. Nos piden un pasito más en nuestro compromiso, en nuestro servicio. Y nosotros ¿qué decimos? Señor, no puedo, no tengo, no sé, no tengo estudio, no tengo capacidades. Y ponemos excusas, excusas y más excusas a Dios. Por eso en este año, en este 2013 que va a comenzar, sería bueno comenzar con una buena actitud de corazón. La pastora decía al principio, el 2012 ha sido un año hermoso. Gloria a Dios. Pero seguramente Dios tenga algo más para nosotros. Si no, estaríamos muertos. El 28 hubiese sido de verdad el final. El 28 era el 21. El 21 hubiese sido de verdad el fin del mundo. Y no es así. El plan de Dios es que la iglesia del Señor sustente, sea sustentadora de hombres y mujeres. ¿Y cómo lo hacemos? Ya lo veremos más adelante. Pero ponemos excusas a Dios. Y pasan los años y siempre con excusas. ¿Sabes una cosa? Hace un tiempo atrás tuvimos un debate en las iglesias de la fraternidad de Euskadi, País Vasco, Burgos, Pamplona. Nos juntamos las iglesias, los pastores, hicimos un pequeño debate de cómo va la obra del Señor. Y me dio pena escuchar, y todos coincidían, decían, la gran mayoría de las iglesias trabajan y avanzan por el esfuerzo y el sacrificio de unos poquitos. Mientras unos poquitos en las congregaciones, en las iglesias locales, están dando todo su esfuerzo, su dinero, sus ganas, sus sueños, sus metas, sus dones, sus talentos, para remar en este gran barco que es la iglesia. Otros solamente se contentan con ir acostaditos, disfrutando del paisaje. ¡Qué bonitas las nubes! ¡Qué bonito la brisa! Mientras otros están remando, dando su fuerza, su energía. Lo hermoso que Dios ha puesto en ellos lo están compartiendo. Y yo creo, hermanos, que en este tiempo Dios está llamando a la iglesia en general, aquellos incluso que han pasado un tiempo de vacaciones en el barco, a tomar su lugar, a tomar su posición dentro del barco y decir, yo también quiero un remo, yo también quiero remar. Dejar de poner excusas. Es que yo no puedo, no tengo, pastora, no puedo, mire, me gustaría orar un poquito más, pero no tengo tiempo. Porque es que, claro, yo me gusta ver mi telenovela, me gusta ver mi programa de televisión, mi noticiero, y eso me quita tiempo para buscar más a Dios. Me gustaría poder ayunar una vez a cada 3 años, me gustaría, pastor, en serio, pero no puedo porque me gusta tanto comer. Excusas. Excusas. Y quiero deciros una cosa, Iglesia del Señor, en Vigo. Un día espero y deseo que todos nosotros nos encontremos delante del Señor
seremos recompensados, dice la Biblia. Y hay un pequeño escrito que dejó un escritor americano, Tozer, del siglo XIX. Él dijo: cuando estemos delante del Señor, seremos recompensados desde dos perspectivas distintas. Una, por lo que hemos hecho para Él. Todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo, seremos recompensados por eso. Pero también seremos recompensados por lo que debimos hacer y no hicimos. Por las cosas que el Señor había pensado, había soñado para nosotros, como individuos, pero también como iglesia, como colectivo. Y por poner excusas, por estar cómodos, a gusto, pusimos en la balanza y dijimos: prefiero estar cómodo que esforzarme. Prefiero estar a gusto en un lugar a tener que sufrir y a tener que sudar. Y entonces el Señor, yo espero que no tenga que ser así conmigo. Imaginaros qué triste sería presentarme delante del Señor y que el Señor me dijese: Jonathan, tú debiste hacer esto, va a poner un proyector así como este. Va a decir: mira, tú debiste hacer esto, esto y esto, y no lo hiciste. Pero espera, cállate. Antes de abrir la boca, me va a decir: te voy a presentar a una mujer. Ven, bonita. Dile a Jonathan lo que tú fuiste capaz de hacer con un puñadito de harina y unas gotitas de aceite. ¿Y sabéis una cosa? Nos va a dejar sin argumentos. Porque yo tengo que ser sincero delante de Dios y delante vuestro. Yo tengo mucho más que un puñadito de harina y unas gotitas de aceite. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos más recursos que un puñadito de harina y unas gotitas de aceite. No vamos a tener excusas delante de Dios. Y si quieres poner una excusa, tiene que ser muy buena. Tú me puedes decir: Jonathan, te estás pasando un poquito con el argumento este. No creo que llame a la viuda. No creo que llame a la viuda de Sarepta para sacarnos los colores. Déjame decirte una cosa. Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, la usó de ejemplo. Le dijo a los fariseos y saduceos, a los religiosos y a los ricos de su tiempo, le dijo: ¿sabes una cosa? Muchas viudas había en Israel en el tiempo del profeta Elías. Pero el profeta Elías se tuvo que ir a Sarepta de Sidón, a la casa de una viuda que se estaba muriendo de hambre. ¿Os dais cuenta, Iglesia Fuente Divina? No es por los recursos que podamos tener. No es por la iglesia tan hermosa que podamos tener. No es por la ropa cara que nos pongamos. No es por los coches que tengamos. Es la disposición del corazón. Dios se encarga de los recursos. Dios nos da los recursos. Dios nos da las cosas que necesitamos, los talentos. Él le encanta proporcionar a sus hijos las cosas que necesitamos. Necesitamos tener disposición de corazón. Dejarnos de excusas. Decirle: Señor, perdóname por las excusas que te he puesto. Ten misericordia de mí en este 2013. Bendíceme. Quiero ser el resplandor de tu gloria. Quiero ser instrumentos en tus manos. Quiero ser como esta viuda, Señor, que con lo poquito que tuvo fue de bendición. Pero vamos a seguir un poquito más, para que vayáis pensando. Un día un pastor predicó una predicación fabulosa. Una predicación 10 puntos. Tal es así, con una unción, un poder de Dios, y tal es así que el hermano más duro de la iglesia llevaba años en la iglesia y siempre era un tacaño, un agarrado, no soltaba nada, siempre ponía excusas para servir, para trabajar, para testificar, para ofrendar, para diezmar, siempre duro era, nunca quería hacer nada. Cuando terminó la predicación, fue a donde el pastor y le dijo: pastor, Dios me ha hablado esta mañana, me ha hablado a través de su predicación. Por fin lo entiendo después de 40 años de evangélico, 40 años de cristiano, y ahora me di cuenta que todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Dice: mi mujer es de Dios, mis hijos son de Dios,
Mi familia es de Dios. Mi casa, mi coche es de Dios. Mi dinero es de Dios. Y el pastor le dice, qué bien, hermano. Esto significa que va a comenzar a dar sus ofrendas y sus diezmos. Y dice, ¿qué? No. ¿Cómo voy a dar algo que no es mío? Excusa, seguía igual. No se había enterado de nada el hombre. Y nosotros nos reímos, pero muchas veces hacemos lo mismo. Nos quebrantamos y decimos, sí, Señor, es verdad, tú eres. Y lo cantamos y luego el Señor nos pide, oye, creo que tendrías que orar un poco más. Me gustaría estar más tiempo contigo. Nosotros decimos, no, Señor, pero es que no tengo tiempo. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Y ponemos excusas a Dios. Y nos volvemos como este hombre, que podemos vivir 40 años siendo cristianos y de repente enterarnos de una manera tan triste que seguimos igual. No hemos cambiado nada. Pero en ese tiempo Dios está llamando a hombres y mujeres dispuestos a decirle sí, Señor. Y os invito a mirar un poquito más este pasaje tan hermoso. Dice, Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, un panecillo, debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ante la palabra poderosa de Dios, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros? Fe. Muy bien. Varios los habéis dicho, qué bien. La palabra de Dios produce fe. Produce fe en nosotros. Le creemos a Dios. Le creemos a ciegas. Confiamos en Él. Seguramente, yo creo que todos los que estamos aquí hemos ido alguna vez a comprar al supermercado. ¿Cuántos habéis ido a comprar leche alguna vez al supermercado? A ver, decidme. Levantad la mano, ¿cuántos? Todos, fijaros qué bien. Vamos al supermercado, miramos las estanterías de la leche, ya más o menos lo tenemos. Cogemos aquí, vamos a pagar. Yo les pregunto, sinceramente, no me respondáis que estamos en la casa de Dios. Sinceramente, ¿alguna vez le ha preguntado a la cajera, disculpe, ¿hay leche aquí dentro? Dentro de este brick, ¿hay leche? No. ¿Por qué? Porque confiamos ¿en qué? En la palabra escrita. Nos dice que es leche. Y nosotros creemos. Si pone aceite, es aceite. Y es noticia cuando se escuchan por ahí que en una lata de refresco o una lata de tomate había algo dentro que no era eso. Y la gente se indigna. Y se ha encontrado un ratón en la lata de tomate triturado. Y dice, Señor, dice, guárdame, decimos todos. Ponemos a interceder y a buscar, que no me pase a mí. ¿Por qué? Porque nos indigna que haya algo que no hemos comprado. La palabra de Dios produce fe. Y nosotros cuando la leemos, el Espíritu Santo de Dios hace una obra en nosotros. Y hace crecer la fe. Y a esta mujer sucedió lo mismo. Primero había dicho, no, yo no puedo porque no tengo. Ahora el profeta de Dios Elías lanza la palabra de Dios y le dice, así te dice el Señor, el harina no escaseará ni el aceite disminuirá hasta que esta crisis pase. Y fijaros lo que dice, y la mujer hizo lo que el profeta le había dicho. No dudó. Tenía fe en su corazón. Fe para creer que tu enfermedad puede ser sanada. Fe para creer que puedes crecer en lo espiritual aún más. Fe para que tu matrimonio se solucione, vaya victoria en victoria. Fe para creerle a Dios que Dios tiene un trabajo mejor para ti. Fe para creer y confiar, yo puedo sustentar también al pueblo del Señor. Fe para obrar, para crecer,
para avanzar. Y podés leer luego en casa cómo termina la historia. Maravilloso el relato, cómo esta mujer, dice la palabra, vivió muchos días por la fe que tuvo a Dios. Yo pregunto, hermanos, si Dios es capaz de utilizar a una viuda extranjera, para un judío no era fácil ir a buscar auxilio y socorro en aquel entonces a una provincia incrédula. Personas que no creían en Dios. Para Elías habrá sido difícil decir, Señor, es que no hay una sola persona en todo mi país que quiera tenerme en su casa. Que tengo que ir a un país extranjero que no te ama, que no te sirven. Sin embargo, Dios tenía un plan para enseñarle a Elías, pero también con esta viuda, que lejos del propósito y de pertenecer al pueblo de Dios, tenía disposición de corazón. Por eso Dios no ve niveles económicos, no tiene límites limítrofes de países. Aquí servimos lo mismo un argentino que un español, que un portugués, que un marroquí. El Evangelio de Cristo es incluyente, no excluyente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amén. Nosotros en este tiempo, Iglesia del Señor, tenemos que levantar nuestra vista y decir, Señor, para este 2012 yo quiero tener disposición de corazón. Amén. Sabiendo que Dios pone los recursos en nuestras manos, lo único que tenemos que tener es disposición. Amén. Disposición. Tal vez has puesto excusas a Dios. Y no te quiero recriminar. Yo en momentos determinados de mi vida he puesto excusas a Dios. Por eso sé lo que es. Enfrentarse a Dios que te está pidiendo algo y tú le dices, pero Señor, es que... Y hasta que Dios hace la obra y tienes que reconocer que la obra de Dios es perfecta. Y tal vez haya cosas que no entiendas. Momentos en tu vida que no comprendas y no entiendas. Situaciones, momentos de enfermedad, momentos de necesidad. Pero déjame decirte, Dios está en control de todo. Amén. Dios está en control de tu vida. Si tú estás en la voluntad de Dios, no tienes que preocuparte. Es verdad. Los cuervos van a estar allá arriba. Amén. Y te van a traer lo que necesites en el momento correcto. Sí, sí. Tal vez por alguien que no esperas. Alguien que no esperabas que te dijese eso o que te diese eso. La voluntad de Dios. Por eso os invito a que cerréis vuestros ojos en esta mañana. Y quiero hacer un llamado. Un llamado a todos aquellos hombres y mujeres que desean servir aún más al Señor. Que saben en su foro interno, en su interior, puedo hacer más por Cristo. Pero Señor, necesito tus recursos. Necesito que multipliques lo poquito que tengo. Tal vez en este tiempo has estado escuchando la orden de Dios a tu vida, diciéndote, hijo, hija, estoy esperando más de ti. Tengo un horizonte abierto delante de ti y tú no te has atrevido, has puesto excusas a Dios. En esta mañana es una mañana hermosa donde podemos juntos orar a Dios y decirle, Señor, tengo disposición de corazón, pero necesito que multipliques tus recursos en mí. Tal vez estás sin fuerzas, tal vez terminas el año con dudas para este 2013, para tu futuro. Tal vez tienes problemas en tu hogar, en tu familia. Y son todos estos impedimentos que te limitan a servir más y mejor al Señor. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti. Te invito a que pases aquí delante. Vamos a estar orando por ti. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en esta mañana. Oh Dios, pedimos que liberes tus dones, tus ministerios para sustentar al pueblo del Señor en esta mañana. A tus hijos.
Espíritu profético de Dios, espíritu de restauración, de sanidad, de milagros, muévete con poder, trayendo sustento a tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rompemos toda ligadura de muerte, toda atadura espiritual, para poder ministrar al pueblo del Señor.